Bienvenidos a todos al video de la clase número 4, que tiene como nombre el rol del Estado chileno en el auge del salitre. Con el triunfo de la Guerra del Pacífico y la incorporación de Antofagasta y Tarapacá, Chile se convirtió en el principal productor mundial de salitre entre 1880 y 1930. Esta industria, llamada el oro blanco, fue explotada en manos extranjeras, pero entregaba al país ingresos económicos a las arcas fiscales, lo que impulsó grandes cambios en temas de modernización y ampliación de los servicios públicos. Se dividió en la sección de ferrocarriles, telégrafos, puentes y caminos, y la sección de construcciones hidráulicas y arquitectura. A continuación vamos a ver unas imágenes de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y muchas de ellas traen elementos de cambio y continuidad, para que las observen. La ampliación de las líneas férreas y los puentes. En el afán de impulsar la economía, se construyeron líneas férreas que unieron los centros productivos desde donde se explotaba la materia prima con las ciudades o puertos, que la trasladaban a los centros industriales del mundo. Si bien el transporte ferroviario en el norte fue controlado por empresas extranjeras, el Estado debió intervenir luego que estas empresas se fueran. Vemos una foto de Santiago en el cual se observa cómo se atraviesa la línea del tranvía. Y vemos acá el viaducto Malleco, que representa un hito en la historia del ferrocarril chileno, tanto por las dificultades geográficas y técnicas que se resolvió con los aportes al desarrollo económico y social del país conectando las regiones. El Estado chileno solicitó presupuestos técnicos y financiaron una constructora francesa. Las bases del puente se construyeron en Francia y llegan a Chile en barco. Aquí vemos una fotografía actual del viaducto Malleco. Otra modernización de nuestro país fue la llegada de la iluminación. A las 21:30 horas del 5 de febrero de 1896, la cuadra de huérfanos, comprendida entre Mactíver y San Antonio, se convirtió en la primera vía con alumbrado público incandescente en todo Chile. Para el centenario de la República, en 1910, el centro volvió a engalanarse con luminarias públicas. Aquí vemos una imagen de las primeras obras de alcantarillado de Santiago. El sistema de acequias no debía ser tan malo, pues había sido modernizado hace apenas 34 años. Esto es para el centenario. Fotografías sacadas de memoriachilena.cl que nos muestran cómo se fueron modernizando el sistema de alcantarillado. Debemos recordar que Chile no contaba con esto, por lo tanto debe contratar ingenieros extranjeros que ya estaban avanzados en el tema de construcciones hidráulicas o bien de alcantarillado. Esta foto es de 1909 y muestra cómo fue pavimentado el Sanjón. Observen bien esta fotografía. Aquí nos muestra dos elementos. Primero que nada, al fondo tenemos lo que era la estación de ferrocarriles que conectaba Santiago con Pirque. Esta estación se llamaba Estación Pirque. En la actualidad es el Parque Bustamante. Y abajo de la fotografía, en medio, se pueden observar cómo se están construyendo las primeras vías de alcantarillado en Santiago. Miren en la actualidad. Observe la flecha. ¿Pueden identificar a qué sector de Santiago pertenece? Observe al fondo de la fotografía, al costado izquierdo de los edificios blancos, se encuentra la estación Pirque, donde fue tomada la fotografía. 2020. ¿Logran identificar de qué sector estamos hablando? ¿Existe todavía la construcción de la estación Pirque? Salud pública.
A medida que el país se internó en un proceso de urbanización e industrialización, algunos problemas sociales comenzaron a sentirse cada vez con mayor intensidad, especialmente en lo que respecta a la salud de la población. La falta de una vivienda y de un entorno urbano adecuado afectó directamente las condiciones de vida y por añadidura aumentó la mortalidad de la población. Las imágenes que ven son del Hospital San José. La primera imagen nos muestra el Hospital San José, si bien no hay un registro fotográfico debido a la época. Abajo les dejé una imagen de la actualidad, de cómo se ubica, cómo se encuentra el frontis o la fachada del Hospital San José. Hoy en día este hospital es parte de un patrimonio, no se utiliza como hospital ya que se construyó uno nuevo. Miren esta fotografía. El antiguo Hospital San José se abrió en 1872 para enfrentar epidemias de cólera y tuberculosis. Vemos al equipo médico, Chile iniciándose en la historia de la salud pública. Y aquí les dejo una imagen de la actualidad, en las condiciones que se encuentra el ex Hospital San José. Hospital El Salvador fue fundado el 7 de diciembre de 1871 como consecuencia de la preocupación del gobierno de Federico Errázuriz por la gran mortalidad provocada por diversas epidemias que afectaban a la ciudad de Santiago. Aquí vemos cómo es la fachada original y esta es de la actualidad, 2020. Aquí observamos, no se ve muy bien la calidad de la foto. Recordemos que son finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero si se dan cuenta, quienes estaban a cargo de los enfermos acá son monjas. Por lo tanto, los hospitales también estaban a cargo de lo que eran los párrocos, las parroquias. Educación. La principal inversión realizada por el Estado en términos de bienestar social fue la educación pública y su ampliación. Este interés se evidenció junto con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que como consecuencia se demostró en el notable incremento de establecimientos educacionales de propiedad fiscal. Esta fotografía es de Chile, pero no salía quién la había tomado ni a qué año solamente salía que correspondía a Chile en 1900. Se observa que es un curso solamente de hombres y que tiene que corresponder, debe ser multigrado porque hay niños muy pequeños y otros se observan un poco más grandes. La compra de material didáctico para las escuelas chilenas fue realizada a fines del siglo XIX en Europa por el educador José Abelardo Núñez. Material didáctico fue traído de Europa, pero también en Chile fue un desafío porque se implementaron láminas educativas que eran de la flora y fauna chilena. En 1860, la Ley de Instrucción Primaria disponía a los padres de enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales, pero la disposición no era supervisada por el Estado, así que la mayoría de los niños, en especial del sector más desprotegido, no acudía a las escuelas. En 1920, la ley estableció que el Estado garantizaría a cada niño y niña el acceso gratuito a los centros educacionales y velarían para que se cumpliera esta normativa. Se implementan reformas de estudios, se introducen mejoras, se traen ideas de Europa y se introducen métodos educativos de la época. Aumenta la cantidad de profesores y se fundan organizaciones como la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria y la Asociación General de Profesores que contribuyeron a la creación del Estado docente. Como la imagen que estamos viendo, que es de 1903. Miren, se observa que hay 2 mujeres, a diferencia de 5 hombres. Estamos hablando que en esta época el rol de la mujer
era muy lento debido a la época, a la sociedad en la cual nos encontrábamos, pero sin embargo sí están presentes. Aumento del aparato estatal, otra forma de inversión en nuestro país. Las inversiones en infraestructura y obras públicas, la ampliación de los servicios básicos, extendieron la influencia del Estado a lo largo del país. Esto se evidenció en el crecimiento de funcionarios públicos, secretarias, estafetas, jefes de áreas, profesores, médicos, chofer de ferrocarril, etc., que en 1880 eran 3.000 y en 1920 eran 13.000. Con esto se inició una fase de crecimiento y modernización del aparato estatal, que se intensificaría con el correr del siglo XX. Se estableció también que existirían los siguientes ministerios: del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Educación Pública, Marina, Fomento y Bienestar Social. Abajo pueden observar que hay una tabla y que nos indica la cantidad de funcionarios, la evolución que ha tenido entre 1880 y 1919. Si bien para 1880 tiene una cantidad de 3.048, para 1919 esta cifra aumenta considerablemente. Aquí vemos una fotografía de funcionarios públicos que corresponde a Arica, tomada en 1925. Si bien viene una ampliación del sector público, surgen los movimientos sociales chilenos y las sociedades de resistencia en Chile. Sociedad de Socorros Mutuos, Fermín Vivaceta, 1912, y es la Sociedad de Carpinteros. Aquí observamos una fotografía de la Federación Obrera de Chile, asistentes al primer Congreso Regional del Salitre en 1922. Miren esta fotografía, la estuve mirando y encontré a dos mujeres. Creo que solo hay dos mujeres en esta fotografía. Es bastante raro para la época que mujeres sean parte de la Federación Obrera de Chile, debido a que la mujer no era considerada un elemento principal dentro de las organizaciones. Tenemos que adecuarnos al siglo, al contexto histórico en el que estamos hablando, pero sin embargo sí hay dos que aparecen en esta fotografía. Como ven a través de esta clase, a través de este video, se pueden dar cuenta que el Estado hizo inversiones de modernización, de infraestructura, de educación en nuestro país. Si bien estas inversiones, esta modernización se tuvo que hacer a consecuencia, a raíz de ciertos sucesos o acontecimientos que estaban pasando en nuestro país. ¿Cuál fue el rol del Estado en el auge del salitre en Chile? Aquí les dejo la bibliografía. Les recomiendo que busquen registros fotográficos y les recomiendo el antes y después de 10 lugares de Chile. Para tener más información sobre el contenido, pueden visitar el rol del Estado chileno en el auge del salitre, que está disponible en profesorenlinea.cl.